Bueno, en esta ocasión en Red 43 tenemos el gusto de estar con el licenciado, el sociólogo, el profesor Masquijo, Maximiliano Masquijo. Él es candidato a gobernador de la provincia por el MST, ¿no es cierto? Movimiento Socialista de los Trabajadores. Sí. Masquijo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Red 43. La idea es que todos los candidatos a gobernador de la provincia, que así lo deseen, y creo que han venido todos, puedan pasar por Red 43 y explicitar parte de sus ideas y someterse, entre comillas lo de someterse, a una especie de cuestionario, de interrogatorio, que es idéntico para todos, cosa que la gente pueda comparar. Y ahora de lleno, esta responsabilidad, este desafío de ser candidato a gobernador de la provincia implica que debas tener un diagnóstico del estado de situación de la provincia. ¿Cuál es el diagnóstico de la provincia? ¿Cómo la ves? ¿Dónde está parada esta provincia? Mira, yo creo que nosotros no escapamos a una realidad nacional, pero en particular en el caso de la provincia nuestra, creemos que es una provincia que tiene una serie de indicadores socioeconómicos que no se corresponden, digamos, muy negativos. Solamente se mide el desempleo en los centros urbanos de Trelew y Rawson. Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia. Esquel, por ejemplo, que es un centro político, administrativo decisivo en la cordillera, no está medido ni monitoreado por agencias como el INDEC. No obstante eso, digamos, la situación es que el desempleo ha pegado un salto en los últimos 2 años enorme. En el caso de Trelew está en el 10%, estamos en los 2 dígitos, es una situación tremenda. Y en el caso del sur de la provincia hay un desempleo también que ha crecido, se ha multiplicado en los últimos 2 o 3 años. Esos son indicadores, pero que de algún modo dan cuenta de una situación que nosotros creemos que es posible revertir y que es necesario revertir. Nosotros somos una provincia que tiene unas riquezas enormes, una potencialidad de riquezas enormes, y creemos que muchas veces la administración de estas palancas de crecimiento y de desarrollo se transforman en palancas de subdesarrollo, de desigualdades regionales enormes, y bueno, es una provincia que tiene un nivel de desigualdades tremendo, y creemos que esas son un poco la situación que nosotros tenemos algunos índices que son realmente dramáticos. La violencia, la causalidad digamos, la mortalidad de Chubut, en primer orden están las agresiones y los homicidios. Estamos a un nivel tope, superior incluso a provincias como Santa Fe, que si uno mira digamos, el nivel de estadísticas, la mortalidad de Chubut, las primeras 2 causas podrían ser increíbles, pero son muertes violentas y suicidios. Bueno, creemos que esos son indicadores de una sociedad profundamente dividida, desigual, y creemos que hay muchas potencialidades para revertirlo. Hablando de revertirlo, ¿cuáles serían las acciones de gobierno que el chubutense promedio va a esperar de vos el día 10 de diciembre para los primeros 3 meses de gobierno en materia de decisiones? Las decisiones más importantes, las 3 decisiones más importantes que tomaría tu gobierno en los primeros 3 meses de gobierno, ¿cuáles serían, Masquijo? Sí, digamos, nosotros estamos construyendo un espacio político que desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores, digamos, abrimos y hemos puesto nuestra legalidad al servicio de una confluencia de distintas expresiones políticas de nuestra provincia. Para un partido pequeño mantener una legalidad para nosotros es una prioridad muy importante y es un desafío constante. En ese marco, digo, más allá de un gobierno personal, creemos que una fuerza política como la nuestra pondría una primera situación que se corresponde con lo primero que indiqué, que es prohibir por ley los despidos. Todos los despidos. Incluso hubo una ley que logró un consenso enorme hace un par de años en la legislatura nacional,
Lamentablemente fue votada. Creemos que ahí, en el caso de la CGT, cometió una situación de traición enorme, porque lo necesario habría sido impulsar un proceso de lucha para que se respete la ley que se había votado en el Congreso. Pero bueno, creemos que esa es una ley fundamental para nosotros, prohibir los despidos de modo de parar esta situación de deterioro sistemático de las condiciones de vida de las mayorías populares, de los trabajadores asalariados, de un diverso campo social, de la clase que nosotros decimos que vive de su trabajo. Está claro que la propiedad de los recursos naturales son propiedad del Estado, son propiedad de los chubutenses. Lo que nosotros vamos a plantear inmediatamente en un eventual gobierno nuestro es iniciar un proceso de revisión y de auditoría de las concesiones a las explotaciones privadas de estos recursos, desde el petróleo a la pesca. Creemos que esas son palancas fundamentales, que los recursos naturales son recursos estratégicos, ni hablar del caso de una eventual instalación de empresas de megaminería que nosotros rechazamos de plano. Las regalías son absolutamente ínfimas, casi como que se termina, nosotros decimos, es un poco el mundo del revés, se termina subsidiando a estas grandes empresas que no hacen más que llevarse las riquezas. Creemos que hay que iniciar un proceso de reapropiación de esas riquezas e iniciar un proceso de transición a una nueva matriz energética y productiva. Hablando del estado de situación de la provincia que acabas de describir con tu diagnóstico, en un eventual gobierno tuyo, ¿qué vas a hacer con la deuda? ¿La vas a renegociar? ¿Vas a ir a buscar más deuda para financiar el funcionamiento del Estado, que es deficitario de por sí, porque si no, no hubiera terminado el año pasado pagando como pagó a los empleados públicos en forma escalonada? O sea, estaba gastando más de lo que tenía. ¿Qué vas a hacer con la deuda pública de la provincia del Chubut, que anda en los 1.000 y pico de millones de dólares? Sí, y de algún modo, si uno observa por lo menos la propuesta de presupuesto, el rubro de asignaciones de recursos financieros al pago de la deuda pública es absolutamente voluminoso, y si bien no está traducido en una ley porque no se aprobó, según medios provinciales plantean un pago por lo menos de 11.000 millones de pesos, lo cual es una barbaridad. Nosotros creemos que en realidad lo que hay que plantear es una medida de corte urgente, que es plantear una moratoria de esa deuda a la par de iniciar un proceso de auditoría. Creemos que hay que hacer una auditoría convocando a la constitución de una comisión de investigación parlamentaria y también extraparlamentaria, con figuras de la provincia que sean de una trayectoria intachable, que actúen en el sentido de hacer una auditoría de cómo es que se contrajo esa deuda, y ver qué es lo legítimo, qué es lo ilegítimo, cuál es el destino de eso. Por lo tanto, moratoria y auditoría, ese sería en principio el primer posicionamiento. Después, el otro tema también tiene que ver con, de algún modo, la deuda es un poco un recurso que se utiliza para tratar de resolver la falta de dinero, el desfinanciamiento del Estado público, digamos. Creemos que hay que llevar a cabo un proceso de cambio tributario, hay que ir hacia una estructura tributaria de carácter progresiva y no regresiva. Está bien que eso implica distintas esferas nacionales y provinciales, pero creemos que hay que plantear una refinanciación del Estado a partir de darle un carácter progresivo, y que paguen más impuestos los que más tienen. Creemos que en ese caso el IVA a los impuestos, a los productos básicos de la canasta debe ser eliminado, y el financiamiento del Estado que pase a tener un carácter fuertemente progresivo, es decir, que paguen más los que más tienen. En el área de los recursos, hablaste de recursos naturales, hablaste del petróleo, hablaste de pesca, hablaste de minería, aunque en la minería en la provincia bajo determinadas condiciones está prohibida,
¿En qué áreas tiene tu gobierno, la provincia del Chubut, para incentivar la inversión privada? Porque hasta ahora tenemos un Estado que está fundido, que no puede pagar lo que debe, que está endeudado, sobreendeudado, y que se financia a través de los impuestos que pagan los contribuyentes, ya sea un contribuyente personal como puedo ser yo o vos, o una gran empresa. Es la forma que tiene de financiarse los estados, o con más impuestos o con más deuda. ¿En qué rubros crees vos que tu gobierno puede ir a buscar, a cuáles rubros tu gobierno puede ir a buscar inversores para mover la economía privada de la provincia, que está, bueno, como la economía privada de la nación, ¿no? Está en terapia intensiva? ¿A dónde irías a buscar inversores? La inversión pública ha sido el motor del desarrollo socioeconómico de la provincia. YPF, digamos, es el ícono del desarrollo del petróleo en la provincia, ¿sí? Desde 1907 en adelante, pero digamos, para ver la impronta del Estado, yacimientos petrolíferos fiscales. Las otras, también tenemos 100 años de exportación de petróleo crudo y no tenemos una refinería, ¿no? Entonces esas son cuestiones que nosotros creemos que hay que poner el ojo ahí. Y después, más adelante, en la década del 60 y del 70, las inversiones, de vuelta, vuelve a ser el Estado el que garantiza el plafón del desarrollo de un proceso de reconversión y de desarrollo industrial. La industria del aluminio, la industria energética, Aluar, digamos, Aluar o en principio en el caso de la hidroeléctrica Futaleufú, son inversiones del Estado. Entonces creemos que el Estado, nosotros creemos que es la herramienta para llevar a cabo un proceso de reorientación productiva en función de del desarrollo social, de la reinversión social de las riquezas y desde una perspectiva que sea sustentable en términos ambientales. Nosotros creemos que minería es una cosa y megaminería en particular es otra, porque el rubro de minería abarca un sinnúmero de actividades productivas, pero la megaminería es una definición específica que se construyó al calor de la experiencia particularmente de Skelly, que después se ha ido desarrollando, que es de resistencia a esta modalidad de la megaminería, que tiene esta denominación específica, que es una explotación a gran escala, en contextos en el cual el recurso metalífero está en una situación, digamos, geológica distinta a etapas anteriores de la minería. Por eso hay que hacer enormes acciones de carácter absolutamente destructiva, sin ningún tipo de posibilidad de reconversión ambiental. Por eso nosotros rechazamos la megaminería. En realidad es una modalidad de la minería que nosotros rechazamos porque consideramos que es esencialmente destructiva y absolutamente mucho más rechazable desde el punto de vista del marco jurídico que se constituyó en nuestro país a partir de la década del 90. Bien, hablemos ahora de la situación del Estado provincial. Hablábamos de que no le entra más deuda. ¿El Estado está o sobredimensionado o hay que ir a buscar más recursos? Recursos no sé de dónde van a sacar. La palabra ajuste es una palabra fuertemente rechazada. Cuando uno dice por dónde vas a ajustar el Estado provincial, nadie quiere ajustarlo. Lo único que se ha ajustado el año pasado fue los contenidos educativos, que ahí se ajustaron y nadie se quejó. ¿Considerás que hay que hacer un ajuste en el Estado provincial para que lo que ingresa alcance para pagar los sueldos y no termine en un pago escalonado como terminó el año pasado? ¿Cómo ves el Estado provincial? ¿Lo ves sobredimensionado? ¿Lo ves bien? ¿Hay que agrandarlo? ¿Cómo lo ves? La política que va a tener centralidad en un Estado en función del desarrollo, creemos que posiblemente sea incluso insuficiente. Pero más allá de eso, nosotros no creemos que haya que despedir trabajadores, al contrario, creemos que el Estado debe ser el primero que para tener autoridad como guardián de las leyes debe cumplir, por ejemplo, el contrato legal, ¿sí? Que no haya trabajo en negro. Si el Estado cumple con esos requisitos mínimos legales, va a tener la autoridad para exigir el cumplimiento de rechazar el trabajo en negro y demás.
Otra cosa, en realidad eso también, hay una cuestión que nosotros creemos que hay que retomar, algo puede ser elemental, pero es que las coberturas de los cargos, de las vacantes que se produzcan, tienen que ser cubiertas con concursos. Y basta de amiguismo y de hacer campaña prometiendo empleos. Ingresar gente a dedo. Ingresar gente, digamos, como parte de pago de campaña. ¿Y crees que la política también debería ajustarse? ¿O debería ajustarse la política? ¿Y por dónde debería ajustar la política? Mira, nosotros tenemos una formulación que puede ser un poco audaz, pero creemos que tiene que ver con una finalidad política más que estrictamente económica, aunque la tenga, que es que ningún funcionario público debe cobrar salarios que estén en un promedio de la media de un trabajador calificado. Nosotros de algún modo tratamos de reflejar esa idea con que ningún funcionario público, sea del más alto rango, debe ganar más que de un director o una directora de escuela para tener un promedio. Porque creemos que los salarios abultados lo que hacen es, de algún modo, distanciar al representante político de sus representados. Muchas veces funcionarios políticos que acceden a cargos, creemos que legislativos, incluso en el caso de acceden a dietas de salarios y acceso a beneficios que no tienen control, que lo que hacen es de algún modo enajenar al funcionario político de las necesidades inmediatas. Entonces creemos que es una forma de restituirlo al principio de realidad. Es un principio de corrupción también, ¿no? De dejar de ser el representante genuino de sus elegidos. Con respecto a lo que pasó el año pasado, el pago escalonado de sueldos, que incluso se extendió hacia finales del año prácticamente, fue el año 2018 en el que los chubutenses tuvimos más de 100 días con los chicos fuera de las escuelas. Al amparo de aquella experiencia del año pasado, mirando hacia adelante, ¿considerás que sería oportuno limitar el derecho a huelga en el servicio público de educación como un servicio precisamente público, donde los únicos que no deberían quedarse en el servicio son los niños, priorizando a los niños por sobre los intereses de los trabajadores de la educación y del gobierno que no se pudieron poner de acuerdo? No, esa opción para nada nosotros está contemplada. Nosotros creemos que el derecho a huelga es un derecho conquistado de rango constitucional en nuestro Estado nacional. De ninguna manera, es un derecho, es una conquista, que en todo caso los conflictos y el extremo de medidas de esa naturaleza se inscriben dentro de los reclamos de intereses, de luchas, que sin duda que todo proceso de lucha tiene costos. Actualmente estamos en un proceso de lucha, de paros de la UTA, en el caso de transportes de la provincia, con consecuencias enormes, porque yo soy docente de instituciones educativas que trabajan de noche. Está afectando la posibilidad de que los estudiantes puedan trasladarse. Es una situación lamentable, durísima, extrema, pero creemos que el derecho a huelga es un derecho que tienen los trabajadores, que lo han conquistado, y que cada conquista social es la expresión de sangre incluso de los trabajadores. Entonces ese derecho es un derecho que nosotros lo respetamos y lo sostenemos. Bien. La última tiene que ver con también cosas que sucedieron el año pasado, donde funcionarios y empresarios terminaron presos o procesados por corruptos, por ladrones, por parte de la justicia. Si el 10 de diciembre te toca ser gobernador de la provincia, ¿considerás que, número uno, el Superior Tribunal de Justicia debe seguir siendo integrado por 6 miembros, aunque está vacante de 3? ¿Hay que reducirlo a 5, a 3? ¿Hay que ampliarlo a un número impar? Número uno de la pregunta, la justicia. Y número dos, ¿qué ajustes pensás que habría que hacer en la justicia para que los organismos de control y los organismos sancionatorios finalmente
le den a cada uno lo suyo, como en los casos que estamos analizando ahora en estos meses donde se ventilan casos de corrupción. Bueno, aparecen ofrecimientos de devolver una bicicleta cuando se llevaron un Mercedes-Benz. Hay una cuestión que también nosotros venimos planteando, porque sin duda que uno de los poderes, digamos, de centralidad del Estado es el Poder Judicial, encargado de administrar, y la justicia justamente, digamos, hay que hacer una reforma. Nosotros creemos que hay una norma pendiente, una reforma integral. Incluso nosotros planteamos que la constitución misma del cuerpo judicial, digamos, de los funcionarios, debe ser cambiada radicalmente. Nosotros proponemos que los jueces sean elegidos por el voto directo y por el voto universal. Por supuesto, en elecciones diferenciadas de las elecciones de recambio político institucional, pero creemos que los jueces deben ser elegidos por el voto popular. Creemos que eso es una medida que va a permitir tener un control social de la justicia. Y la otra cuestión es que creemos que hay que eliminar de la misma manera el carácter vitalicio de esos cargos. Creemos que deben ser cargos a término y con una revocabilidad de mandatos que sean mecanismos transparentes donde se puedan potenciar todos aquellos organismos de control de la justicia. Creemos que es audaz, pero es una medida que creemos que es fundamental, establecer elementos de control sobre el Poder Judicial. Y la otra cuestión es que, de hecho, hay legislación, digamos, y demás, que el juicio por tribunales populares. De hecho, hay experiencias en la provincia, hay experiencias a nivel nacional. Creemos que eso es una cuestión que hay que desarrollar, potenciar. ¿Y con los ministros qué harías? ¿6 como ahora? ¿3? ¿5? ¿Más? Mira, la verdad es que creemos que lo que va a estar planteado es un poco iniciar un proceso de reforma en términos más globales. Actualmente eso sin duda que va a ser un designio, digamos, de producto de un proceso de elaboración. No te contestaría esa pregunta y creo que no me siento incómodo por no contestarla en estos términos numéricos. Bueno, Masquijo, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de estar en el medio.